Pérez de Cuéllar, como has dicho tú, es responsable de un ministerio que se ocupa de vivienda, de llevar agua a los hogares del Perú y de garantizar que hay un saneamiento, es decir, evacuación de las aguas usadas. Ministra Jania Pérez de Cuéllar, muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, Mávila. Buenos días. Buenos días. Estamos acá, sí, con la expectativa de poder brindar a la población un balance de lo ejecutado en este año y a disposición de las preguntas y poder conversar sobre los desafíos que ha tenido este gobierno, obviamente, en este primer año. Sobre el balance, lo que quisiéramos saber es el número de viviendas que han podido ser construidas este año y de peruanos que han accedido al agua y al alcantarillado durante el año que se cierra. Recordamos que la última vez usted tomó el compromiso de que se construirían el próximo año 150.000 viviendas, me parece recordar la cifra, pero ¿qué es lo que se ha logrado ya en este primer año de su gestión, que es la gestión bajo la autoridad de la presidenta Dina Boluarte, que ella ha hecho su propio balance el día de ayer? Sí, Fernando, lo que hemos podido avanzar hasta este año, hasta finales de año, es la promoción de aproximadamente 39.000 viviendas. Debemos de recordar que nosotros hemos tenido un presupuesto que no fue diseñado por este gobierno, fue diseñado por el gobierno anterior. Entonces, hemos trabajado con ese presupuesto, hemos podido hacer algunas reasignaciones, pero básicamente el monto general era el que teníamos ya asignado. Adicionalmente, obviamente, se transfirieron fondos para el fenómeno del niño. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Fernando, hemos construido aproximadamente 39.000 viviendas, o sea, hemos promovido la construcción de 39.000 viviendas y con eso hemos cerrado aproximadamente 3.2% del déficit habitacional a nivel nacional. Y en términos de agua y saneamiento, estamos hablando de más de, no tengo la cifra exacta, pero estamos hablando de más de 1,5 millones de personas entre todas las obras, ya sean a nivel urbano o a nivel rural. Hemos culminado 228 obras este año a nivel nacional. Hemos iniciado 176 obras en agua y saneamiento y hemos reactivado 39 proyectos. Y tenemos programado culminar con 47 reactivaciones, que significa haber hecho en un año lo que se hizo en 10 años en los gobiernos anteriores. De hecho, ese fue uno de los ejes principales de nuestra gestión, que es el destrabe y reactivación de proyectos. Estaba leyendo el día de hoy en el diario Gestión el anuncio y la aprobación por parte del Consejo de Ministros de esta OEDI, que es Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión, que tendrá la misión de brindar asistencia técnica e iniciativa de gobiernos subnacionales. Hemos, durante todo el año, reflexionado mucho y conocido los problemas que tenían los gobiernos al interior del país, gobiernos regionales o locales, por ejemplo, para poder llevar adelante con rapidez las obras de las localidades. ¿De qué manera y cómo sintetizaría la función que va a desempeñar este nuevo organismo? Bueno, es una decisión sumamente importante porque efectivamente una de las principales falencias que tiene todo el sistema de construcción es la mala calidad de los expedientes técnicos. Y la mala calidad de los expedientes técnicos tiene dos consecuencias. Una, que las obras estén subvaloradas y luego vienen los adicionales y las adendas, etcétera, etcétera. Pero también el otro problema es que ahí es donde nace la corrupción, muchísimas veces, en la subevaluación de las obras. Entonces, este organismo lo que va a buscar es asesorar a los gobiernos subnacionales en coordinación con los sectores para dos cosas. Uno, asesoría técnica y en algunos casos también el financiamiento de los expedientes técnicos. El expediente técnico es
la madre del proyecto. Si tenemos un mal expediente técnico que no tiene el rigor técnico, que no cumple con los tiempos establecidos, es casi seguro al 99% que la obra va a culminar mal o tendremos las 1.600 obras paralizadas que hablaba el Contralor. ¿Y de qué manera nos garantiza el organismo, por ejemplo, que no se esté creando nuevamente más burocracia y que esto, en lugar de ser una solución, sea un problema? Bueno, es algo que hemos debatido ampliamente. No es un organismo más porque de alguna manera va a cumplir con las funciones que no estaban haciendo los gobiernos subnacionales. El gobierno subnacional, por ejemplo, tiene a cargo una obra. Si no tiene la capacidad de hacerlo, firmará un convenio con ODI y será la OEDI que hará el estudio y el... ¿Es facultativo para los gobiernos locales? Tengo entendido, eso se va a terminar de afinar en el reglamento, pero tengo entendido que es en apoyo a los gobiernos subnacionales y seguramente esto va a estar definido también por los montos de inversión. Es decir, no vamos a OEDI no va a hacer proyectos menores, sino son los proyectos que van a partir de cierto monto. Y esto no entra en coalición con los sectores porque se va a hacer en coordinación con los sectores. Entonces, lo que es importante señalar, Mávila, es que el gobierno ha tomado 3 decisiones importantes con respecto de esto. La primera, que no se ha hablado mucho, pero que es sumamente importante y que está ligada a este tema, es la propuesta de ley que está actualmente en el Congreso de la modificación de la Ley de Contrataciones. Modificando la Ley de Contrataciones, estoy hablando en el aspecto de construcción, nos va a ayudar a poder premiar las mejores obras. De acuerdo, ese punto número 1, tenemos poco tiempo. Sí, el número 2 tiene que ver con el ANI, ¿no? La Autoridad Nacional de Infraestructura, y el número 3 es el OEDI. Entonces, es una batería de medidas que se están tomando. Tomamos nota de esos 3 temas, vamos a ir a una pausa y retomamos para que nos dé algunos detalles de esos 3 puntos que usted destaca. En diciembre retomamos ampliación de noticias en RPP, La Voz de todo el Perú. Conversamos aquí en los estudios de RPP con la ministra Jania Pérez de Cuéllar. Y había quedado pendiente una pregunta tuya, Fernando, que le habías hecho a la ministra a propósito de esta rendición de cuentas que está haciendo el sector. Sí. Y usted nos ha dicho que han modificado algunos dispositivos, mencionó 3, la Ley de Contrataciones, la Asociación, la Autoridad Nacional de Infraestructura y el OEDI. Pero ¿de qué manera todo esto se expresa desde ya en una lucha contra la corrupción en el interior del ministerio? Veo que han recibido un premio de integridad, una distinción de integridad. La última vez que vino nos habló usted que había heredado en un ministerio con mucho personal, parte del cual era dudoso en su integridad. Bueno, esas 3 medidas definitivamente no solo impactan positivamente en el sector vivienda y construcción, sino a nivel nacional, porque ANI tiene competencia a nivel nacional y con megaobras. Autoridad Nacional de Infraestructura. Exacto, ¿no? Que está en pleno proceso de transición. De hecho, ya se lanzó la convocatoria para la contratación de su director ejecutivo. Estamos trabajando en el reglamento y tanto el OEDI como la Ley de Contrataciones forman parte de un todo, de una estrategia para mejorar los niveles de construcción y evitar la corrupción en todos los niveles de gobierno. No solamente es a nivel de los ministerios, también a nivel de gobiernos regionales, provinciales y distritales. Con respecto al sector, efectivamente, el día de ayer es un logro para nosotros haber recibido este reconocimiento a la lucha, contra la corrupción y fortalecimiento de la integridad, sobre todo viniendo desde donde venimos. Yo lo he dicho desde el inicio, el sector que yo recibí era un sector en ruinas moralmente. Efectivamente, había muchos funcionarios corruptos. Hay todavía muchísimos probos que están trabajando en esa línea y con ellos estamos trabajando. Hemos fortalecido toda nuestra política de integridad y les ponía un ejemplo ahora en la pausa. Ahora todos los comités de selección no tienen conflictos de intereses, hacemos una selección muy rigurosa y trabajan en cámaras, en recintos transparentes donde todo está filmado y para poder acceder a los documentos tienen una clave token.
que va cambiando. Entonces ya ellos no pueden descargar la información y llevarla a casa y luego utilizarla con fines subalternos. Entonces estamos mejorando, tenemos un convenio con Contraloría para reforzar nuestros procesos y vamos a seguir en esa lucha contra la corrupción y fortalecimiento de integridad. La meta que nos hemos planteado para el próximo año es ser el ministerio modelo en ese aspecto. Así que seguimos trabajando contra la corrupción o contra los corruptos en todos los niveles. Sobre eso nos gustaría regresar, pero también están trabajando contra el tiempo. Entendemos que se necesita la aprobación de una modificación a un decreto en particular, el decreto 1280. ¿No? Que es una norma de agua y saneamiento antes de este viernes porque se cierra el plazo finalmente para el otorgamiento de las facultades delegadas por el Congreso. Pero SUNAT se opone. ¿Cómo van a resolver el problema? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, este decreto legislativo ya ha sido aprobado de manera unánime por el Consejo de Ministros el día lunes. Entonces, para nosotros este tema ya está resuelto. Lamentamos muchísimo la posición de SUNAT. Porque en realidad, ¿por qué se oponía? Porque SUNAT interpreta que nosotros estamos haciendo injerencia en su capacidad de marcar las tarifas o de definir las tarifas. Este decreto legislativo no propone un diseño para la definición de las tarifas, eso es competencia de SUNAT. Lo que estamos haciendo como órgano rector es definir el esquema el esquema regulador, es decir, hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que se tiene que regular. Y eso es competencia del sector, lo reconoce nuestra propia normativa nacional y lo reconoce la propia OCDE, cuando dice que el órgano rector es el sector vivienda, como lo es el MTC con OCIPTEL y con OCITRAN, y como lo es el sector energía y minas con OCINERMIN. Entonces no estamos haciendo nada fuera del marco legal y además tenemos la opinión favorable del MINJUS y también tenemos un informe favorable de gestión pública. ¿Se aprobó el decreto ya? ¿Y va a ser publicado cuándo? Mañana debería estar siendo publicado. Mañana 28. Y ahora lo que toca es hacer el reglamento y en el reglamento, una vez más, vamos a convocar a SUNAT porque SUNAT ha sido convocada por lo menos 6 veces en este proceso. De acuerdo, ministra, quería llevarla también al plano político. Hace poco se ha cerrado ya el año, no creemos que se vayan a publicar más sondeos de opinión por lo pronto, pero los últimos, la fotografía que nos muestran es la fotografía de un país descontento con sus autoridades, ¿no? Ese descontento que, digamos, es muy notorio desde hace mucho tiempo con el Congreso, hoy por hoy también se siente en el Ejecutivo. Los niveles, la sensación, por ejemplo, de un cogobierno entre la señora Boluarte y el premier Otárola, ¿cómo analiza, primero, la desaprobación abrumadora a la gestión y segundo, estas críticas que se hacen a la dependencia que puede haber de la presidenta Boluarte frente a su presidente del Consejo de Ministros? Empiezo por la segunda pregunta, Mávila. En el sistema peruano está claramente definido cuál es la función del presidente y del jefe de gabinete. Y eso es algo que se respeta en este gobierno. Quien decide, marca las políticas, marca las prioridades es la señora presidenta. Ella asiste sistemáticamente a todos los consejos de ministros, opina, se suma al debate. Hay momentos donde hay, obviamente, críticas en términos generales y se llega siempre a un consenso. Quien dirige el gobierno es la presidenta. Y obviamente el señor premier, como jefe de gabinete, es quien articula las opiniones, los informes y todo lo que tiene que ver con el gabinete. Obviamente hay una muy buena relación entre ellos dos.
una relación de confianza, como debería ser. Uno no puede tener un primer ministro en el cual no confía. Pero se habla de dependencia, de codependencia. Yo no diría que hay ninguna codependencia. Yo no lo he sentido, no lo he vivido. Yo creo que hay una complementariedad positiva, como tiene que ser. Todo presidente tiene que tener un buen primer ministro en el cual confía. Usted acaba de decir... Lo mismo sucede con los ministros, ¿no? Hay una muy buena relación entre nosotros con el premier y obviamente él es el que de alguna manera propone los temas de agenda del Consejo como debe ser. Sí, ahora, si el presidente del Consejo de Ministros es la persona que tiene que coordinar en los sectores, y supongo yo que a estas alturas hay mucho que coordinar y mucho que hacer, ¿cómo se explican declaraciones políticas del señor Otárola? O, por ejemplo, mensajes sorprendentes como este mensaje que le lanza al ex asesor de la fiscal de la Nación ante una cámara de televisión y dice que le digan al filósofo que todo está tranquilo. Y este enfrentamiento que la población viene presenciando entre el gobierno y la fiscal suspendida, la señora Patricia Benavides, o el Ministerio Público. ¿Cómo entender entonces ese rol? Bueno, el primer ministro obviamente es primer ministro, es decir, es un gran coordinador, un jefe de orquesta, digamos, de todo el gobierno, pero obviamente es también una figura política. Siempre lo ha sido y es parte de su función. En ese sentido, el premier ha tomado una posición política y bueno, es su posición. No olvidemos también que él forma parte o lo han involucrado en esta acusación constitucional. Entonces yo creo que en su libertad de expresión y como premier ha tomado la decisión de pronunciarte en ese sentido. Pero eso no tiene nada que ver, creo yo, con el manejo ordenado que se está haciendo en el gabinete. Jania Pérez Cuéllar, como el tiempo es muy contado, yo quería que nos diga lo más concisamente posible qué ha hecho su ministerio y usted misma frente al fenómeno del Niño, en vista que se le ha atribuido una responsabilidad particular por la región Piura, que ha sido la más afectada hasta ahora por el Yaku. ¿Qué previsión están manejando ustedes en el gobierno y usted particularmente? ¿Y qué queda pendiente de hacer en los pocos días que nos quedan? Porque ya comienza la temporada de lluvias, ya hubiera podido estar ahí, respecto del fenómeno del Niño. A ver, nosotros nos hemos concentrado en actividades muy concretas. Primero, nuestro presupuesto fue de aproximadamente 420 millones de soles. Hemos construido 22 SARES, que nos ayuda en la respuesta y en la prevención de inundaciones. Son sistemas alternativos de drenaje pluvial. Hasta la fecha hemos culminado la limpieza de 161 kilómetros de cauces y de ríos. Nos queda un tramo más para llegar a 191, que era la meta. Otro logro importante, hemos logrado limpiar 1.295 kilómetros de alcantarillas, que es uno de los grandes problemas que tienen las ciudades de Piura, de Chiclayo, por ejemplo. Eso equivale a un ida y vuelta entre Lima y Chiclayo, para tener más o menos una dimensión de lo que hemos limpiado. Y luego hemos comprado más de 416 maquinarias de las casi 700 maquinarias que ha comprado el gobierno, o sea, más de la mitad ha sido comprada por el Ministerio de Vivienda y ya está desplegada en las diferentes regiones. Unas han servido para los trabajos de prevención y otras están listas para la respuesta. Hemos, en términos generales, y para ir a una figura más resumen, quizás, si nosotros tuviésemos un gran estadio nacional lleno de agua, podríamos evacuarlo en 5 horas, con todo el sistema que hoy tenemos, cosa que no sucedió en el Yaku ni en el fenómeno del Niño Costero. Y hemos multiplicado nuestra capacidad de respuesta en 12, en 15, hasta en 26 veces, dependiendo de los tipos de actividades. Entonces, creo yo que estamos preparados para una respuesta contundente. Bueno, es un esfuerzo muy grande que ha hecho el gobierno, sin precedentes, no se ha hecho un trabajo así antes, y muchas de las soluciones, por ejemplo, los SARES, pueden quedar ahí instalados durante 5 hasta 15 años. Bueno, muy bien, muchas gracias por su respuesta. Ojalá que todo esto se pueda verificar si por desgracia hubieran las lluvias intensas que algunos prevén, pero que otros ya no tanto, ¿no? En todo caso es un hecho que mañana comienza el verano, ¿no?
Mañana comienza el verano. Así es. Fernando, si me permites, quisiera comentarle a la población algo que nos llena de alegría y orgullo. Hoy día, en la tarde, vamos a firmar finalmente el convenio de préstamo o de endeudamiento entre el Estado peruano y el BID para poner en marcha la tan ansiada y famosa obra de agua y saneamiento de Juliaca. Después de más de 30 años, los juliaqueños y juliaqueñas van a tener su proyecto. Están viniendo aproximadamente 200 dirigentes de Juliaca y la ceremonia se va a llevar a cabo en Palacio y la obra va a iniciar en el 2024. La verdad que ha sido un trabajo titánico de recuperación de confianza y estamos muy contentos que por fin esa brecha se va. ¿Cuál es el monto de esa inversión? Son 350 millones de dólares. 350 millones por un convenio entre el MEF y el BID. Tomamos nota de eso y naturalmente cubriremos la información. Mañana, ¿a qué hora se firma? Hoy día a las 5:30 de la tarde. Hoy en Palacio de Gobierno. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Jania Pérez de Cuellar.